Hola, ahí está bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Maya? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí está perfecto, ahí se te ve genial. ¿Qué tal todo? ¿Cómo Muy estás? bien. La verdad que muy contenta. Hemos empezado a entrenar hace poquito y muy bien, por aquí van muy bien las cosas. Eso te iba a decir, digo, voy a empezar, digo, casi por lo... Dice, no sabía si empezar por cuando te fuiste a Estados Unidos, pero digo, voy a empezar dándole la enhorabuena, Gracias, muchas que gracias. es lo que toca, por tu vuelta a casa, no solo a tu casa, a la casa de la familia, sino al club que ha sido tu casa durante muchos años, ¿no? Sí, la verdad que es una suerte. El poder hacer allí los estudios y volver donde quieres estar, a jugar con tus amigas, yo me considero muy afortunada. Claro, porque claro, hay muchas compañeras con las que has jugado casi desde pequeñita, porque allí además en el Atlético la tradición que hay de cantera y de fútbol base será Sí, al como final son todas jugadoras que desde los, yo qué sé, 13 años he qué fuerte. compartido con ellas vestuario tanto en la selección como en el equipo. O sea que ¿Y qué? ¿Cómo está el equipo? ¿Qué tal pinta tiene? pues estamos muy motivadas. La verdad que hemos seguido un plan de trabajo mientras estábamos encerrados en casa Ajá. y nos ha ayudado bastante a mantenernos en forma y al final el lunes fue el primer día que entrenamos y bueno, pues un poco la sensación otra vez de tocar un balón, de hacer un control bien, este que se me va, este que no, pero ya llevamos un par de días trabajando y muy contentas. ¿Y ya estáis entrenando en equipo o individual o cómo estáis entrenando? Bueno, ahora mismo, al ser la primera semana, las jugadoras están de tres en tres, haciendo trabajos de tres, y las porteras trabajamos individualmente 3 días a la semana y dos en dos, 2 días a la semana. Es un poco complicado, pero vista la semana que viene, ya empezaríamos a hacer grupo un poco más grande y incorporando las porteras al juego de todo el equipo. Joder, qué bueno. Oye, qué plan hay? Cuéntanos. O sea, ahora que estáis de final de temporada, de pretemporada, de... Porque Bueno, claro, es es un, todo es un tan poco raro ahora raro. mismo, ¿no? Es un poco raro la competición quedó suspendida, ¿no? Entonces, nosotros al final lo que estamos preparando es la temporada que viene ya, porque esta se da por finalizada y no se va a hacer nada más. Así que hemos decidido entrenar un mes más por no estar paradas tantos meses, ¿no? Hasta que realmente se compita. Al final tenemos un compromiso con el club y la forma de mostrarles que nos importa nuestro trabajo no es, Claro. bueno, pues vamos a seguir hasta que realmente podamos incorporarnos a competir. Qué bueno. ¿Y qué planes hay para para la competición? ¿Se sabe algo? De momento no, sé que se están barajando opciones y se hablan de fechas que más o menos están en torno a octubre, pero de forma concreta no hay nada cerrado. Todo en el aire, a la expectativa a ver de cómo evoluciona también el fútbol masculino, ¿no? De si eso Sí, ayuda un poco y transmite un poco de tranquilidad y se abre un poco el tema, ¿no? sí, sé que ellos han cerrado fecha recientemente y nosotras, pues bueno, intuimos que en base a lo que ellos hagan, pues más o menos nosotras falta de cuadrar nuestra Champions y también la selección ya ha anunciado cuando tiene los próximos compromisos, imagino que estarán intentando cerrar cuanto antes. Oye, cuéntame cuándo ha sido de esta última parte, cuándo fue el primer día que volviste a Lezama. Bueno, ¿Cuándo? estamos entrando en Deri ahora, ¿eh? Pero ¿te refieres a antes de volver yo aquí, a casa? Ahora está, o sea, el primer día de estas dos, tres últimas semanas, cuando has vuelto y ya has firmado por el club, ¿qué sentiste ese primer día? ¿Cómo fue? Bueno, pues yo venía muy contenta porque ya venía con todo arreglado, ¿no? Ya estaba todo acordado y, jo, para mí ya te digo que, y se lo digo muchas veces a mis padres, el haber podido salir fuera, hacer lo que yo he querido, cuando he querido y que todo haya vuelto a cuadrar bien, es que es tener mucha suerte. Que se cortó, sí, sí, que le dices a tus padres que has sido muy afortunada, ¿no? Sí, todo ha cuadrado muy, muy bien y todo ha ido bien, entonces, bueno, creo que no se puede pedir más. Cuéntanos entonces cómo llegas al Athletic, de dónde venías, para quien no lo sepa, quien no te conozca. Bueno, pues yo antes de jugar en Pittsburgh había estado en el filial 2 años y siempre he mantenido una muy buena relación con el club, porque al final esto es muy pequeño, ¿no? Nos conocemos todos y es muy fácil, es un entorno muy familiar. Y yo cuando me fui, tanto en verano como en diciembre, cuando teníamos receso en la Liga Americana y teníamos vacaciones, pues yo entrenaba con ellas, ¿no? Y al final siempre han estado muy al día y al tanto de cuando me graduaba y cuándo eran nuestras fechas de competición. Y pues al acabar la liga en diciembre ya comencé a hablar con ellos y les dije que yo me graduaba y que mi intención era volver a España y la verdad que en ese sentido el club me puso muy muy fácil y me ayudó a volver a casa enseguida. Qué bien. Oye, ¿la decisión de irte a Estados Unidos cómo fue? Fue muy difícil? Sí, porque principalmente yo no tenía en mente salir. O sea, yo estaba jugando un europeo sub-17 en Islandia,
que tuvimos suerte, todo fue bien y además ganamos. Y de repente me empiezan a contactar ciertas personas Ujú. ofreciéndome becas en Estados Unidos. Y como yo esto no había planeado, no entraba entre mis planes, ¿no? Pero bueno, sí que pues me senté con mis aitas y lo hablamos un poco y a mí me gusta mucho estudiar, soy un poco friki y quería tener facilidades a la hora del estudio y ya en bachiller estaba teniendo problemas bueno, pues con el profesorado y los centros porque en general no están preparados Claro, para apoyar a deportistas de alto rendimiento y estaba un poco cansada de tener de que, yo tener qué que sé, luchar, ¿no? Y de tener que claro, al pelear. final yo faltaba una semana al mes a clase prácticamente, entre compromisos de la Claro, selección y el club. Enseñarte química a ti mismo es que es imposible. Entonces yo claro, veía que hacer una carrera así no le iba a acabar claro. porque me iba a frustrar y entonces dije, "Ah, pues igual no es tan mala idea". Y de ahí poco a poco, pues hasta O que sea, caí con vosotros. que fueron casi motivos académicos, ¿no? Principalmente, porque, 100%, 100%. De hecho, a mí me costó mucho tomar la decisión porque, claro, yo cuando se lo comunico al club, lo primero que les hago saber es que no es para nada por tema deportivo, ni porque yo no esté a gusto, ni, vamos, ni mucho menos. A mí me costó mucho decir, bueno, vale, me voy. qué bueno. Oye, ¿y de qué eres freak? ¿Qué es lo que te gusta estudiar? De todo. Mi gran problema al elegir qué estudiar fue que me gustaba todo. Yo hice bachiller biosanitario y quería hacer cirugía. Y llegué allí y dije, "Uf, es que el med school allí es una locura". Claro. Iba con el inglés que sí que entendía, pero para ponerme a estudiar medicina no. Entonces empecé a coger alguna clase de business y dije, ah, pues mira, esto me gusta. Y al final elegí en mi sophomore year, o sea que me costó bastante elegir qué estudiar. Oye, qué bueno eso que lo comentas. ¿Por qué dices que elegiste el sophomore year, que es el segundo? ¿Cómo funciona allí el tema en Estados Unidos para que tú tengas esa posibilidad de elegir más tarde? Mira, ahí están muy bien preparados y entienden que quizá los jóvenes con 17 años no tenemos tan claro que queremos ser de mayores. O sea, yo de hecho me costó mucho saber qué quería hacer. Entonces tú, el freshman year, tu primer año de universidad, Ujú. puedes coger clases genéricas de cualquier campo de estudio, bueno, pues para que tú veas qué te gusta más y menos y ya elegir tu grado, ¿no? Entonces, pues poco a poco, además de los basic requirements, que son unas clases generalmente fáciles, que, bueno, además se adaptan bastante a los estudiantes internacionales para que entres tranquilo a la universidad. Tienes clases que tú vas eligiendo y vas viendo lo que te gusta y yo para el segundo año, que es cuando te obligan ya a decir, oye, Sí. ya tienes que elegir. Ahí yo ya pensaba que marketing y supply chain era lo que yo iba a elegir. ¿Y entre qué otras opciones estabas? No sé, yo estaba muy perdida. Yo me acuerdo que mi aviso se tiraba de los pelos. Sí. Porque sí llegué a tener un 3,7 GPA y me decía, es que me estás desesperando porque tienes que hacer ya las aplicaciones para el Business School o el Arts and Science. Y digo, es que no tengo ni idea. Entonces, suelen dar, a mí algo que me gusta mucho de los centros americanos es que dan muchas charlas informativas, pues de los grados. Hay De mil los personas contenidos, de... ¿no? ¿Para qué te Sí, eso es. sirven? Claro. En H&R, en Human Resources, también hacen muchísimo porque tú estés en contacto con los grados que ofrecen para que elijas bien. El advisor también me dio 1.300 charlas. Y al final, pues fui a una clase, me colé en una clase del Business School y dije, Qué mira, bueno. esto sí que me entretiene. Y fue por eso, más que nada, porque me colé en una clase y dije, esto sí que me llama la atención. Oye, ¿cómo fue la elección? ¿Por qué elegiste Pittsburgh? Bueno, yo al final no tenía conocimiento ninguno ni de conferencias, a mí me hablaban en chino cada vez que me inventaban los 3.000 equipos, divisiones, era como, no entiendo nada. Y con vuestra ayuda un poco, pues os dije más o menos qué era lo que yo buscaba. Y tontería o no, Pittsburgh es ciudad hermana con Bilbao. eh, Empecé a mirar cosas, me gustaba y luego, además del Business School, yo, aunque estuviese perdida, más o menos sabía que el tiro iba a ir por ahí y su Business School pues es referencia en Estados Unidos y dije, bueno, pues yo creo que esta va a ser donde voy. Y el tema deportivo, hablando con los entrenadores y eso, ¿cómo fue el componente deportivo dentro de la toma de decisiones? Al final, yo primé el estudio sobre el fútbol, pese a que es un equipo de ICC y tiene un alto rendimiento y una liga muy competitiva. Cuando yo entré, el equipo no estaba muy bien, no era para nada referencia en la ICC y bueno, el entrenador que tenían no había conseguido muy buenos datos, pero el programa que él quería hacer era reconstruir un equipo
y bueno, pues hacerlo referencia al ACC. Entonces al final yo sabía que en la liga que había un nivel competitivo que me iba a favorecer y dije, bueno, pues a lo mejor yo siendo portera egoístamente, cuanto más trabajo me den, más aprendo. Entonces Claro, dije, bueno, yo creo que esto cuadra bien. qué bien. Oye, cómo fue la llegada allí? Porque has dicho que, claro, que en ningún momento, antes de que te llegaran contactos, te habías planteado lo de Estados Unidos. Después de hacer todos los trámites y eso, cuando llegas allí, ¿cómo es esa adaptación? Tú habías tenido muchas experiencias, bueno, además de con selección y demás, pero ¿habías vivido fuera alguna vez o algo? ¿Era la primera aventura, digamos? No, vivir no, vivir en casa siempre. Por temas de la selección, pues, no, pues europeos y demás, sí que viajábamos mucho, pero no es lo mismo estar 15 días en un hotel, donde te hacen la cama y va todo muy guay, te hacen la comida, a tú irte fuera, donde todos te hablan en un idioma que al principio sí, muy bien, pero claro, ¿Te uno es de cuesta? Colorado, otro es de Rhode Island, todos tienen un acento que no Claro, se asemeja a nada. claro. Y fue un poco tortazo. Además, también la forma de entrenar de ellos es muy distinta, los horarios que tienen son muy distintos. Era todo como, yo no pinto nada aquí. Yo llamaba a mis padres y digo, es que no pinto nada aquí, no me hago nada. Y luego Ese al tema mes ya, es importante. ¿Qué es lo que notaste tú más distinto? Estabas diciendo los entrenamientos. ¿Por qué los notaste tan distintos? Que yo creo que esa es una parte que mucha gente se pregunta. tienen una disciplina muy diferente a lo que yo, por ejemplo, tenía experiencia en el club, ¿no? Al final, nosotras en el ámbito profesional que implica estar en un sitio como el Athletic, es muy rígido, ¿no? Entonces, todas sabemos muy bien a lo que vamos, hay ciertos horarios, cierto protocolo. Cuando llegas ahí es un poco más libre porque no se nos considera profesionales, ¿no? Entonces, para empezar, lo de no tener sponsors, que tengo que usar lo mismo que de la uni. Tenemos el gimnasio a las 5:30, 6 de la mañana, que eso para nosotros no se da Claro. en ningún momento, claro, en España. Después, no dependíamos de nada que no fuese de la uni. Es decir, si yo tengo que entrenar, todo está relacionado con las universidades. Entonces, es un ámbito tan distinto que es un poco locura. Luego juegas, te dicen, estos son partidos de conferencia y estos no. Y a ver, a mí no me... ¿Esto es liga o no es liga? Porque me estáis volviendo majara, ¿no? Si gano Entonces, cuenta o no cuenta o cómo va eso esto, ¿no? es. No, perdíamos un partido. No, este no pasa nada. Y yo salía enfadada. A mí no me gusta perder. Me da igual que sea de conferencia, no conferencia. No pasa nada. Yo, ¿cómo que no pasa nada? Pero es muy difícil, además de su carácter, que es muy distinto también Claro. en lo deportivo, es difícil adaptarse. Qué tal fue la acogida por parte pues de los entrenadores, de las compañeras, de profesores, de la comunidad en general universitaria? ¿Cómo te Mira, sentiste? pues en lo académico yo desde el primer día lo disfruté un montón, porque todos los profesores se centran muchísimo en que tú no tengas ningún problema en cuanto, yo qué sé, fechas para entregar trabajos. Si viajas, ellos ponen todo el material que puedan y más a tu disposición para que no te quedes detrás. Es maravilloso, o sea, es súper cómodo, en todo momento estás súper apoyado, es muy difícil que te pierdas, o sea, a la nada que lo lleves un poco al día es mucho más fácil que en España, están mucho más pendientes de que tú puedas realmente rendir también en el aula, ¿no? Y en lo deportivo, bueno, ya te digo que fue un equipo que no estaba muy maduro, había una transición un poco rara, entonces el primer año fue, bueno, aquí yo me voy a moldar y sobrevivir un poco como pueda, pero desde el sophomore year, ya que empezó a entrar gente que forma parte de un nuevo proyecto y especialmente el tercer año que tenemos un nuevo entrenador, pues mucho mejor, mucho mejor. Eso te iba a preguntar por eso, porque muchas veces pensamos, ¿no? Que jugadoras o jugadores de aquí de España que van para allá, que tienen mucho nivel, además un caso como el tuyo, ¿no? Que había sido internacional, que tenías un montón de experiencia, que no es siempre fácil, o sea, que no es llegar y besar el santo, que pueden surgir dificultades y muchas veces hablamos de las cosas positivas de la experiencia, pero yo quiero que cuentes también eso, un poco el lado negativo y lo que tú pasaste y cómo lo superaste, ¿no? Sí, bueno, al final, mira, lo que te pasa ahí te puede pasar en casa también. Es decir, que tú tengas un entrenador al que pues no le gusta cómo juegas, por muy irónico que sea cuando te ha hecho el recruitment, ¿no? O que no le coincide a tu carácter, o que no te entienda. Te puede pasar en todos lados, ¿no? Y al final eso es parte de la experiencia y es parte de crecer. Y te va a pasar con entrenadores, con jefes, con profesores, me da igual. Al final con las personas eso pasa, ¿no? Nosotros teníamos un entrenador los dos primeros años que sí, que era bastante, bueno, pues dio bastantes problemas a nivel institucional y ninguna de las jugadoras realmente teníamos muy buena relación con él. Lo que pasa es que, y como todo en la vida, no solo es fútbol, ¿no? Y no solo es tú individualmente
que vas a entrenar, tienes un grupo de personas que están contigo todos los días y te apoyas en ellas, te apoyas en que todo lo demás iba bien. Es decir, yo en clase estaba súper a gusto, me encantaba Claro. estar allí, la ciudad es súper chula y yo tenía planes todos los fines de semana. Entonces, claro, bueno, pues aguantar a una persona que a lo mejor no tengo mis discrepancias con él no es tan duro, ¿no? Cuando en Cuando verdad me todo lo toque demás está ceñir, bien, eso ¿no? es. Y cuando solo me toque ceñir, hacer mi trabajo. Si él te pone o no, pues eso ya es como en cualquier otro equipo, ¿no? Al final tienes que respetar la decisión y ya está. En la parte puramente deportiva, de competición y demás, ¿cómo ves el nivel? Porque en el caso a veces del fútbol masculino se piensa que los jugadores que se van de aquí, juveniles o incluso senior que se van para allá, están por encima del nivel, pero claro, en el fútbol femenino puede ser una historia completamente diferente. Estamos hablando de la NCAA, bueno, que es donde nacen o donde se forman jugadoras que son campeonas del mundo, jugadoras internacionales con sus países. ¿Cómo viste ese cambio de nivel o esa diferencia? Esa es la gran diferencia, que las jugadoras que van allí no están saliendo de sus países porque no tengan oportunidades en sus países. Todo lo contrario, ¿no? Sino porque están buscando una mejoría a futuro. Es decir, yo me acuerdo cuando íbamos a jugar a UNC, claro, es que había jugadoras que es que esta tía el año que viene va a jugar el Campeona, Mundial Absoluto. claro, claro. Entonces estoy jugando contra el más alto nivel. Joven, pero el más alto nivel. O sea, de mi edad no hay mejor. Están aquí. Porque todas las que realmente pueden salir, salen y te encuentras de jugar en una segunda de España que no está como está ahora, que estaba mucho más cementada en grupos y que era un poco más difícil, ¿no? Digamos. A nosotras la liga se nos hacía más amena de lo que ahora se le hace al filial de Athletic, claro. Claro. Y vas allí y te encuentras jugadoras que al de un año me las encuentro jugando el Mundial en Canadá. Ostras, pues el nivel de exigencia sube. Sube y además tú tienes una responsabilidad en cuanto, oye, han apostado por ti, te están pagando una beca considerable y hay que rendir. Ya te digo. Y cómo, porque claro, esa es una parte, la parte del nivel, la otra parte es la gran diferencia que hay, que lo comentabas tú antes, que es el formato de la competición. Es un ¿Cómo, poco cómo, cómo, locura. cómo se traga eso? ¿Y cómo lidias con eso? Una persona que está acostumbrada durante 18, 19 años a jugar pues desde julio prácticamente hasta junio. El primer año es muy raro. Sobre todo a mí me pilló, justo acabamos el europeo en Eslovaquia, que acabaría un junio a mediados más o menos, e inmediatamente me incorporo allí, que ya están prácticamente a punto de empezar los partidos de off-season y los de fuera de conferencia. Ujú. Entonces, claro, yo voy allí a aprenderte nombres, porque claro, Ana, Andrea te los aprendes muy rápido, pero ahí te salen nombres que también hay que aprendérselos y te empiezan a explicar que vas a jugar un jueves y un domingo. Y yo nunca había jugado dos jornadas en la misma semana. O sea, mi cuerpo no estaba adaptado para jugar dos jornadas, ¿no? Y te dicen, no, en noviembre acabamos. ¿Y qué hago yo el resto del año? O sea, ¿me habéis ido para jugar a fútbol o me estoy perdiendo? Entonces, el primer año es verdad que entrar en contacto con su forma de competir y los tiempos es un poco raro. Por ejemplo, dudo mucho que ninguna jugadora esté acostumbrada a volar 2 veces por semana para Tanto. jugar. Eso es muy raro, el cuerpo tiene que adaptarse y el primer año es verdad que el freshman year, yo siempre lo digo, hay que ir con paciencia y con mentalidad de voy a adaptarme lo antes posible. Cuanto antes lo hagas, más ganas. Qué bueno. ¿Y cómo, al final, cómo lidiaste con eso? O sea, al final, desde octubre o noviembre, dependiendo de la temporada, hasta el próximo julio, ¿qué es lo que hacíais? Cuéntanos. A mí es cuando más duro se me hizo, porque al final el fútbol en España es mucho más técnico. Sí se trabaja el ámbito físico, ahora ha mejorado mucho más y estamos mucho más al día, ¿no? En ese aspecto, pero cuando yo marché no estaba acostumbrada a irme a un gimnasio 3 horas a la semana, 4 horas a la semana, con mancuernas de peso considerable, Claro. ni a correr. O sea, al final a la portera sí hacía un mantenimiento, pero a mí me acuerdo el primer día que fuimos a correr, nos pone a correr series y más trabajos de sprint y de conditioning de 40 minutos. Y yo pensé, hasta las porteras haremos algo diferente. Me dice, no, no, tú ponte en la línea con las demás. Yo alucinaba, mira, es que yo esto no sé hacer. O sea, me acuerdo de ir con muchos dolores en el cuerpo durante muchos meses hasta que realmente te aclimatas, ¿no? Pero bueno, supongo que el tiempo al final te ayuda. ¿Notaste mucho cambio físico en esa adaptación? Mucha. Sí, ¿Sí? muchísimo, 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 muchísimo. Me acuerdo que
los primeros análisis que tuve, a los segundos que nos hacían de BOD-POD, que es el análisis de grasa corporal y músculo, había un cambio brutal, brutal, brutal. De yo decir, jamás pensé que pudiera dar la torna, ¿no? En ese sentido. Y ellos te lo decían que estaban muy, muy habituados a ver jugadoras europeas que llegaban con un porcentaje de músculo bastante bajo, para lo que ellos consideran bajo también, ¿eh? Claro. Y que en un mes te pones como un armario. Sí, esos cambios se dan. Se Pero es nota. verdad que ellos te ayudan mucho, ¿eh? A que no sea muy bruto, ni que te lesiones, ni caigas en una mala racha, vaya. ¿Cómo crees que el sistema de entrenamientos, de competición y demás te ha ayudado a crecer como jugadora, como portera? O sea, ¿crees que te ha beneficiado, que no, que ha sido un paso atrás? ¿Cómo te sientes tú en ese sentido? Porque es un cambio muy, 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 muy Considerable. importante. Bueno, lo primero, yo al final estaba acostumbrada a jugar un partido por semana. Mi tensión semanal era un día, ¿no? Yo, el hacer mi trabajo, concentrarme era un día a la semana. Claro, era 2 días a la semana. En los dos hay que rendir porque hay que ganar. Ujú. Más llevarme los libros, no sé, de Pittsburgh a Dallas, de Dallas a... Era un poco al principio caótico. Es verdad que yo soy una persona muy organizada, por norma general, y que soy un poco cuadriculada. Es decir, si yo me llevo mi planning de estudio, suelo acatar y cumplo, pero claro, a veces, si tú cogías un avión, no sé, me acuerdo una vez que estábamos hablando de Miami a Virginia, saliendo en un charter, porque no llegábamos. Fíjate. Entonces es, bueno, pero es que vamos a llegar 6 horas antes, pero es que a la vez y llegábamos y como teníamos tiempo sobra, entrenábamos. Entonces, todos tus schedules que te hagas dan igual. Porque Porque llega un la, momento, eso es, que tienes que ir al segundo, tanto en lo futbolístico, porque como pasabas persona. de Eso. descansar a cambiar en 2 días a estudiar. Entonces, te ayuda a ser muchísimo más organizado, pero a la vez también más laxo. O sea, yo no me estresaba, y me acuerdo hablar con mis amigos, ¿cuál estrés, tío? Vas a hablar aquí, vas a hablar allí, y cuando estudias, y yo, bueno, pues entre medias cuando pueda. O sea, coges un ritmo muy alto, pero también lo coges con más tranquilidad. Qué bueno. Oye, entonces esos primeros 2 años entre temas de transición con jugadoras, con entrenadores y demás, no fueron muy buenos a nivel deportivo, ¿verdad? No, por desgracia, yo creo que mucha culpa tiene el entrenador, no por tema deportivo, porque al final un entrenador le puedes no gustar cómo juegas y ya está, sino porque era una persona, bueno, que ya digo, que dio problemas, hacía cosas que no eran muy normal. Yo no soy una persona que suele pronunciarse, ¿no? O sea, si algo no me parece bien, bueno, no Tira, soy de mostrar mi tira. discrepancia, eso es, lo hago y ya está. Lo que pasa es que hacía cosas que al final llegaron a quien tenían que llegar en la universidad y fue a la calle. Entonces, en el momento en el que él se va, yo empiezo a jugar. Y yo creo que tiene mucha culpa muchas de las cosas que él hacía que no, para mí no eran muy éticamente correctas. ¿Y cómo es esa segunda fase entonces? Nuevo entrenador, cambio de Mm. mentalidad, aire fresco y salen mejor las cosas, se siente mejor ambiente, ¿cómo es? Sí, lo primero yo quiero decir que no se asuste nadie, es decir, eh, no fue muy guay, genial, pero se pasa y te va a pasar en todos lados. O sea, Total, es algo total. que es inevitable. Y además, al estar fuera, creo que me vino mucho mejor para madurar y yo de pasar 17 pasé a tener 21. O sea, me vino muy, muy bien. Entonces, que no se asuste nadie, ¿no? No Ah, pasa nada. experiencia personal, está claro. Y esta segunda etapa que empezó con el nuevo entrenador, yo la agarré con muchas ganas, porque a mí al final soy una persona que me pongo un objetivo y soy muy cabezona. Me puede llevar más o menos tiempo, pero soy muy cabezona y hasta que no lo cumplo no paro, ¿no? Entonces, yo sabía qué entrenador iban a traer, porque hice unas entrevistas y más o menos los de HR nos dijeron quién iba a entrar. Randy tiene un currículum que es una pasada del último mundial de 23 de la convocatoria de Estados Unidos. Él había entrenado a 20. Entonces, obviamente, ha entrenado con lo mejor de lo mejor. Qué Y bueno. cuando nos dicen que él iba a entrar, yo tenía muchísimas ganas. Yo le había dicho a la universidad que a lo mejor me hacía un transfer y en ese momento, obviamente, llamé a la oficina y dije, no, aquí no hay transfer. Yo me quedo, yo me quedo. Y la verdad que desde el primer día fue una diferencia brutal. Una profesionalización que nos hacía falta muchísimo. Randy es un tipo que es muy calmado, sabe un montón y desde el primer día me cogió y me dice, yo quiero que hagas esto, esto y esto. Y me puse a hacer eso, eso y eso. Y todo Y fue como bien. consecuencia todo fue bien. Qué bien. ¿Cómo fueron esos 2 últimos años en la conferencia? ¿Notasteis cambio? ¿Jugasteis Mm. conferencia?
nacionales. ¿Hasta dónde pudisteis crecer en tan poco tiempo? Muchísimo, Sí, muchísimo. Primero por su figura, porque a nosotras nos pasaba que muchas jugadoras locales, talento local, se nos iba a otros equipos de la ICC. claro, Lo cual a mí me dolía, porque claro. claro, yo iba a jugar a Louisville y que me digan en el megáfono Tiri de Pittsburgh. Y digo, pero si esta tía tendría que estar en mi equipo. No tiene sentido. O sea, entonces, cuando llega Randy, hay gente que se mata contra el equipo. Hay emails constantes de gente que quiere venir a tryouts. Los walk-on de repente aumentan. Yo no había visto más de un walk-on en 2 años en mi vida. Bueno, pues con este chico era una pasada. No dábamos abasto hasta el punto que dijo no hay más walk-on, no voy a hacer más Acabó. tryouts así porque no me colapsa el equipo. Entonces, una diferencia abismal. Él ficha muy bien y una jugadora que era muy importante para nosotras, Bianca Dresner, alemana, había estado en lesión y entra con él otra vez a Y la jugar. recupera. Entonces, recuperamos muy buenas jugadoras, ficha muy bien y el equipo inmediatamente, pese a haber tenido, creo que tenemos 18 freshmen, que es una locura. Vamos y competimos. Nos encontramos que jugamos un amistoso contra West Virginia y no nos hacen daño. Así, nos ganan 2-1, pero no es un partido en Tienes el la sensación que de... he tenido que perder tiempo, he deseado que se acabe el partido, es minuto 5, me encerraron en el área, no va así. Has competido. Sí, y este último año vuelve a fichar muy bien, vuelve a apostar por muchas jóvenes, con solo 3 seniors, que nos tocó dar bastante el callo, pero nos cargamos a NC State, siendo 20 el número 20 del país. Viene UNC, nos gana 2-1 en 2 acciones que el propio Durrance admite que no son muy justas. Entonces, lo empezamos a hacer muy bien. Y yo estoy contenta porque sé que el programa de aquí a 2 años va a pegarse por los nacionales, estoy convencida. Qué bien. Oye, de las compañeras con las que has estado ahí en Pittsburgh, me imagino que está alguna en WSL, está en la Liga Americana, alguna por aquí ya en Europa. Mira, no, debido al entrenador que teníamos que no fichaba como tenía que fichar, digamos, de ese periodo, esos 2 primeros años que se graduaron, no hubo ninguna que fuera profesional, a excepción de una que se fue a jugar a Holanda. Ujú. Y le fue muy bien y actualmente está en el equipo reserva de Utah Royals. Ah, muy bien. Ciudad McDonough, le va bastante bien, una jugadora. Y a raíz de que viene Randy, es decir, tenemos 18 freshmen, entonces son gente que tiene Todavía les mucha quedan 2 años, proyección, claro. eso es, pero no están en edad de ir profesional. Pero bueno, yo estoy convencida que sí que hay jugadoras en ese equipo que van a tener nivel para jugar en tanto en Liga Americana si quieren quedarse o venir a Europa. ¿Tú te planteaste intentar jugar allí? Sí, lo que pasa es que eh, primero es muy complicado el draft. No solo por tu talento, que además siendo una portera es un puesto como más complicado, ¿no? Que necesites alguien para ese puesto. Además, las que hay en la Liga Americana son muy buenas. Yo veía muchos partidos y tiene un nivel en portería que es impresionante. Y además por la restricción de fichas internacionales que tienen. Solo pueden tener de 2 a 3 internacionales por equipo, según si es año de mundial o no. Entonces, entrar como rookie sin contrato y que vayan a gastar en ti una ficha internacional, cuando esa ficha internacional puede ser Marta, es prácticamente inviable. Es lo único malo del draft. No es imposible. Mi Celia lo consiguió y está en Seattle Reign. O sea, no es imposible en absoluto. Pero es verdad que a mí también me tiraba más volver a casa. Entonces, no es muy justo que a lo mejor yo sea visceral y diga, pues no merece la pena. No, en absoluto. A mí me valía más la opción de volver a casa y es la que elegí. Pero yo el que quiera animarse al draft, por supuesto que lo haga. Es más, en el equipo masculino de Pitt ha habido ya gente drafteada que eran españoles todos Javi, y salió todos han Javi, ido. salió Javi, Eso ¿no? es. Eso es, no solo además Javi. Paul Calvet también Paul, venía del Barça y también ya la tiene un chico que se llama Sito, que muy probablemente el año que viene cuando acabe vaya al draft y yo creo que va a ser elegido. qué bien. Oye, ahora que estás aquí en España, ¿qué planes tienes? Además de, obviamente, por la parte deportiva que la tienes cubierta, ¿qué más cosas vas a hacer? Porque si eres una friki del estudio, seguro que no puedes parar. Algo más tienes que tener Sí, en mente. además soy muy culo inquieto. Ahora que solo entrenamos y yo a las 2 acabo y en casa mi padre me dice, Te tienes que sobran ser horas, activa. te O sobran sea, sí, horas, ¿no? sí. Mira, ahora estoy con el carnet de conducir, que me hace mucha falta. Ah, Que sí, allí ¿no no lo tienes carnet de saqué. conducir? No, porque cuando fui para allá tenía 17 años, entonces no me pude examinar. Y estando allí, mira, como la universidad tiene autobuses, hay Uber, procrastiné muy bien, lo dejé para el último momento y me toca sacarlo ahora. Pero sí que tengo intención de hacer máster en casa
Lo que pasa es que, bueno, al haber hecho el doble grado de Marketing y Supply Chain, Ujú. me surgen dudas de en qué especializarme, porque me gustan mucho los dos campos y además una titulación que me ha sacado el Six Sigma que va de la mano de Supply Chain. Al sacarla, sorprendentemente me gustó bastante y entonces ahora tengo un poco el debate de en qué exactamente me quiero centrar. Entonces estoy tratando de encontrar unas prácticas en el ámbito del marketing para ver qué es lo que más me ¿Qué es lo gusta que te gusta? Ujú. y entonces ya elegir un máster. De cara a la próxima temporada o por la parte deportiva, ¿qué cambio has notado en lo que era el fútbol femenino aquí en España hace cuatro años que te fuiste? ¿Y cómo está el fútbol femenino aquí ahora? Brutal. Son 4 años, Para ¿no? empezar, sí, no es mucho tiempo, pero se nota mucho. Todos los equipos han entrado a la profesionalización ya, es decir, entrenan de mañana, tienen una estructura como tienen los equipos masculinos de sus secciones. Entonces, lo mismo que vemos en la tele, que vaya, no sé, una y a entrenar, vamos nosotras. Es decir, es un cambio radical. Nosotras cuando yo me marché entrenábamos de tarde. La gente a las mañanas estudiaba, trabajaba. Ahora no, trabajamos a jornada completa. Entonces, el cambio en ese sentido es visceral y además cada vez hay más internacionales en Claro. la liga, lo cual pues incrementa mucho el nivel y hay gente de diversos mundos que se han juntado en nuestra liga. Entonces, el cambio es absolutamente radical. ¿Qué expectativas tienen chicas como Amaya hace 4 años que están aquí estudiando en España y dicen, porque claro, hace 4 años tú podías estar en el primer equipo del Athletic, pero este cambio ahora tan radical que ha habido cierra muchas puertas también a chicas jóvenes, ¿no? Sí, está claro, cada vez está más caro entrar en la liga, ¿no? Y al final, frente a esa pregunta, yo lo que quería es que al final, el ir a Estados Unidos, hay un falso concepto que a mí me da mucha rabia, que es que ir allí es dar un paso atrás. Yo no lo considero así. Yo creo que he vuelto como mejor jugadora y además mucho más Madura. desarrollada como persona, con las ideas muchísimo más claras de cuando me fui. Y creo que es un entrenamiento de 4 años, que te va a venir muy bien, vas a venir mucho más avispado que si te quedas Ujú. y que no es un paso atrás. Entonces, el que se vaya, que no piense que se le acaban las oportunidades de volver, porque no es realista. Eso no es así. Cada vez está más caro, sí, pero si te quedas va a estar igual de caro. Es decir, a nosotros por la política que aplica el club, yo cuando me voy, las candidatas a entrar siguen siendo las mismas porque en las No hay, regiones son no las hay que muchas jugamos más. y ya está. Eso es. Tú Pero lo si tú tienes fácil. juegas, eso es. Pero si tú juegas en el Levante, por mucho que tú te vayas y dejes tu plaza, si dentro de 4 años fichan una extranjera que resulta que es la mejor del mundo, A saber, claro. pues vas a estar en la misma situación. Entonces, creo que no hay que verlo como una pérdida de oportunidades. Eso es muy importante. Lo bueno sí que puede ser es que también se ha montado más estructura por debajo de lo que es la primera división. Antes no había nada Sí, prácticamente y sí. ahora por lo menos dices, ostras, tengo reto, tengo primera división nacional que Ujú, hay buenos equipos y buen nivel. Entonces tienen muchas más opciones que las que había hace 4 años, que era mm. 15 equipos, no había más. Sí, no era Eso segunda o o ya jugar está. con gente de 12, de 14, de 16, toda Eso mezclada. es. Sí, es verdad que ahora ¿no? hay muchas más opciones en España, ¿no? Y que a lo mejor eso todavía te da más quebradero de cabeza en cuanto a si salir o no. Lo que yo puedo decir en ese sentido es que allí, vale, la única opción es que tú juegas universitario, pero a la vez es que si tú tienes suerte de ir a alguna conferencia, no vas a estar jugando contra la mejor de Madrid, vas a estar jugando contra la mejor Del de mundo, tu ¿vale? categoría del mundo, porque universidades como Pitt, UNC, Clemson, van a ir a elegir lo mejor de lo mejor. Estos entrenadores básicamente se nutren de gente que tiene una proyección muy alta de poder ir profesional cuando acabe la carrera, no solo en tu país, sino más o menos donde quieras. Qué bueno. No es Bueno, muy osado decir dentro del mundo, pero bueno. voy a comentar por si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la puede meter o ahí en el chat o en Sí, claro. en la sección de Ujú, preguntas, por si le quieren hacer alguna pregunta. ujú. Hemos hablado del tema deportivo, hemos hablado del tema académico, pero tú has dicho que tenías muchos planes en Pittsburgh, cada fin de Sí. semana. ¿Qué es lo que te gustaba hacer en Pittsburgh? ¿Qué hacías? Mira, Pittsburgh es una ciudad que mola un montón. No es conocida como puede ser Filadelfia, Nueva York, que a mi sorpresa cuando llegué yo al cine dije esto, a ver, para empezar, tiene los Steelers. Yo soy de los Steelers a muerte. Me encanta el fútbol americano. Allí, aquí en Bilbao todo el mundo es de Atleti. Y cuando es partido de Atleti, todo el mundo va vestido de Atleti. Pues allí con los Steelers es lo mismo. Yo iba a clase y los Casual Fridays, que llaman a los profesores, mis profesores iban vestidos de los Steelers. Entonces, Qué es un fuerte. ambiente tan fácil de meterte en él
Que es decir, siempre había planes. Para una friki del deporte, imagínate, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Además, también están los Penguins, que de hockey son los De hockey, mejores de sí. la NHL. El año que yo llegué, de hecho, ganaron la Stanley Cup. Entonces, hay un ambientazo el fin de semana impresionante, porque cuando no te pilla fútbol americano, te pilla hockey, sino el béisbol. Es decir, siempre hay algo que hacer. Y además, yo soy muy foodie, me gusta mucho comer, probar sitios. Y en ese sentido, Pittsburgh tiene una variedad de restaurantes impresionante. Entonces, es muy fácil hacer algo. O sea, a mí me resulta difícil decir, bueno, el domingo estudio y estudio. Y ya está. Se Te me hacía salía muy algún fácil plan buscar seguro, breaks. ¿no? Te salían Sí, planes seguro. sí. Qué bien. ¿Con quién solías pasar más tiempo por fuera de lo que era el deporte? ¿Qué tipo de relaciones tenías? Mira, pues muy curiosamente, yo cuando llegué, al principio la adaptación es un poco difícil y echas de menos a alguien de tu misma cultura que más o menos piense y actúe igual que tú y sobre todo de tu idioma, porque al final cuando todo el día te hablan en inglés, llega un momento que a mí ver Netflix Te en agota. castellano, eso es. Era como, ay, qué bien que el Netflix hablan en castellano, ¿no? Entonces tampoco... yo me busqué un grupo de Facebook de gente de allí de la ciudad, que se llama Qué Los bueno. Sata Negra, y eran como 73 españoles. Y ostras, me pongo a mirar un poco, había gente con hijos y yo, va, y no pinto nada. O sea, estos van a decir que dónde va a estar de 17 años, o sea, un niño más no hemos pedido. Y bueno, pues un día me metí en el grupo y vi que hice una quedada en un bar para jugar al billar y dije, "Pa, pues ya aquí voy". Y desde entonces, desde ese momento, conocí a un grupo de gente que es increíblemente buenísimas personas que en todo momento me han ayudado con cualquier cosa que he necesitado allí. A día de hoy mantengo buenísima relación con ellos. Tenemos mis grupos de WhatsApp. Con ellos había 1.300 planes. O sea, nos íbamos a esquiar, nos íbamos a una cabaña en el bosque. Pues hacíamos 3.000 millones de planes. Han venido a mi casa a comer en Bilbao cuando ellos estaban en España. O sea, yo me busqué una pequeña comunidad, ¿no? de españoles y la verdad que fue un puntazo. Qué bien. ¿Siguen ellos? ¿Siguen muchos allí? ¿Algunos han vuelto? ¿Eres la única que ha vuelto? Mira, pues curiosamente, después de 4 años, había gente que incluso llevaba 20 años en Facebook y todos nos hemos vuelto en septiembre del grupo Ah, que yo sí. conocí, de 25 o 30 que quedábamos todos los fines de semana. Para septiembre se han vuelto todos. Ha sido como No que me ha lo creo. coincidido mucho para todos. Sí, no sé ¿Y por qué, pero curiosamente. estáis planeando ya un billar en, no sé, ¿en dónde? Jo, no, mira, en Navidades vinieron. En Navidades Medita Ah, tiene un sí. show con una sociedad gastronómica y vinieron a comer, sí, sí. O sea, mis Encima, padres encima ahora que les vas a daba estar show. viajando por toda España, te van a poder ir a ver partidos, ¿no? Si Sí, están es por una ahí. gozada. Eso es lo mejor. A mí creo que me va a hacer, bueno, creo no sé que me va a hacer mucha ilusión cuando juegue en Madrid, estén mis amigos de Madrid, cuando juegue en Valencia, estén los de Valencia. Va a ser muy divertido y ver Exacto. la reacción de la gente, porque son personas más mayores que yo. Me acuerdo cuando vinieron a comer con mis padres, ellos sabían perfectamente en todo momento quiénes eran bueno, les han visto mil veces y demás. Me acuerdo que vino uno de ellos, tiene la edad de mi madre, y vino con niños y me dice, pero a ver, tus amigos de la universidad, y yo, a ver, no, estos son mis amigos españoles de la universidad. Luego lo están las universitarias que también son mis amigas, pero Qué bueno. Oye, si pudieras decirle algo a la Maya que se fue hace 4 años, ¿qué le dirías? que vaya sin miedo. Y al final fui con miedos y reticencias, que entiendo que a los 17 años son normales, pero que en la vida ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, que hay que ir más tranquilo y disfrutar del día a día. ¿Y con qué te quedas si tuvieras que resumir la experiencia, los 4 años? Con, ¿qué dirías? ¿Cómo lo resumirías? Que cuando se acaba, te da pena que se acabe y quieres repetir, y no puedes. Que pasa muy rápido el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué tal la vuelta a casa? Muy bien, a mí al final mis aitas rabian un poco cuando digo esto, pero es que es verdad, yo he pasado de tener mi apartamento con mis amigas, que invitábamos a cenar y más, y yo no daba cuentas a nadie. Yo no tengo papás helicóptero, ¿eh? No me miran ni me preguntan jamás. Pero aún así, de pasar a mi apartamento, aquí estamos 5 en casa, a mí a veces me hace un poco raro. A ellos no, y se enfadan un poco, pero ¿cómo dices eso? Y a ver, tú también te has independizado y sabes perfectamente lo que quiero decir. Estoy muy bien, pero es verdad que es un poco, hay que volver a acostumbrarse a estar en casa. ¿Y qué planes tienes? ¿Tienes planes de quedarte en casa? ¿Igual irte y compartir piso con alguna compañera? ¿O De momento en casa, porque, bueno, me viene tienes que muy recuperar el bien. tiempo, el tiempo perdido, ¿no? Con la familia. Sí, y porque ya me ha costado una bronca el insinuar que a lo mejor me iba Ah, antes. sí. Entonces, así como, bueno, vale, yo entiendo que después de 4 años, a lo Te mejor un están año me quedo en pasando, te están casa. pasando la factura de estos 4 años. Hasta dentro de 4 años no te Sí, dejan sí, sí, marchar. sí. Entonces, como, bueno, vamos a estar un año en casa y luego ya veremos, a ver. A ver, que creo que hay alguna. Hola Maya, aparte del idioma, ¿qué dificultades viste para no cursar major biomédicos?
Ujú. Incompatibilidad con la competición, continuidad tras el bachelor's, dificultad académica. ¿Qué es lo que viste? Am, Mira, principalmente es que las becas universitarias para competir duran 4 años. Entonces, a mí en el momento que se me plantea que son hasta 6 años y solo Claro. cubren 4, económicamente es un esfuerzo que yo por lo menos no alcanzo. Además, la Med School de PID es una de las mejores del país y creo que el curso es en torno a unos $80.000, 100.000, una burrada. Es Buah, que imagínate. no es planteable. Y además, no miré tanto en detalle, pero por ejemplo sé que el Nursing School tiene labs de 6 horas diarias presenciales en el hospital. Es absolutamente incompatible. Es verdad que hay jugadores de fútbol americano que lo hacen. Pues, Ahora, no te sé decir a detalle ni a cuántos años se lo plantean, ni cómo lo organizan. Es verdad que ahí igual me has pillado un poco fuera para darte detalles exactamente, porque a mí ya de entrada me pareció tan inviable que dije, uff, no. oye, ahí hay un tema que yo quería tratar contigo, que lo has comentado de puntillas y ahora que comentas el tema del fútbol americano y que yo te quería preguntar. Yo no sé si sabes que a partir de, creo que es 2021, la NCAA va a permitir que los deportistas universitarios puedan generar ingresos Sí, no sé. por patrocinios y temas de eso, relacionados con, pues bueno, con su imagen personal y demás. Tú eres una estudiante de Ujú, marketing y has sido futbolista y has tenido experiencias y ujú. contactos con temas de patrocinio y demás. ¿Qué te parece? O sea, ¿cómo ves tú ese nuevo enfoque? Yo es algo que desde el momento en que llegué he respetado las normas siempre y dejé de colaborar con los canales con los que colaboraba y bueno, me ajusté a lo que había, ¿no? Pero es verdad que he mantenido muchísimas conversaciones con mi entrenador y con nuestra compliance office en torno a ese tema, porque para mí el sistema americano también, si va a fichar gente de fuera, tiene que entender que fuera hay estructuras que no son las suyas. Es decir, en el fútbol femenino quizá menos, pero en el masculino hay niños que desde los 12 años tienen botas matiz. Entonces, o se es más permisivo o se entiende que yo sea deportista. Esto también surgió muchas discusiones en torno, una de mi equipo conocía a una chica que jugaba en otra universidad, que tenía un perfil de TikTok, pues no sé si era 1 millón de visualizaciones por vídeo, una auténtica salvajada. Ella no podía lucrarse de lo que ella generaba en TikTok por regulación de la NCA, pero un estudiante normal sí podía. Entonces, a mí la discrepancia entre ¿es porque soy deportista? Sí, pero si yo soy influencer y no soy deportista, De por sí, ¿no? Uh -huh. eso es. Sí me puedo lucrar, pero si es por deportista, no. Cuando al final nosotros el fútbol femenino a lo mejor no es lo que más generamos, ¿no? No es lo que más dinero le genera a la universidad. Pero los jugadores de baloncesto, por ejemplo, cuando ves jugadores como Sayón, obviamente que ellos estén a ti te genera dinero. Entonces, me parece que es una medida que está muy bien que se haya cambiado y que espero que también se regule y no sea tampoco a lo loco, ¿no? Que hay una cierta regulación. ¿Cómo crees que puede dañar el sistema? O sea, un sistema en el que al final se ha intentado siempre proteger el deporte amateur, ¿no? El concepto, Mm. pues eso, amateur de los deportistas, ¿no? El que no sean profesionales, el que sean estudiantes también, el que lo primero sean siempre los estudios. ¿Qué Ujú. conflictos ves ahí? Yo entiendo por qué ellos hacían la puntualización de no tener patrocinios, ¿no? Para no considerarnos profesionales y darnos una base absolutamente de estudiante. Pero por otro lado, no creo que lo uno entre en conflicto con lo otro. Es decir, que a mí me venga una marca y me dé guantes en vez de dármelos a la universidad, porque en verdad yo estoy dando todo. No creo que te vaya a sacar de que tú quieras estudiar. Es decir, quien no quiera estudiar no va a ir a la universidad o el primer año Uh -huh. irá y será un draft. Creo que es como muy extremo, ¿no? No todo en la vida es blanco o negro. Puede que yo reciba patrocinios y sí, explote mi imagen, pero es que a la vez voy a jugar igual para la universidad y me quiero sacar el grado igual. Claro, De modo que a mí me parecía que era una de las normas que necesitaba sí o sí. un Además, cambio. sabiendo que el número de internacionales a nivel competitivo es muy alto, necesitaba un cambio. ¿Crees que incluso eso puede hacer que el nivel deportivo, ya no solo en fútbol femenino, sino en todos los deportes, suba todavía más? Sí, claro, porque es que al final yo conozco muchos internacionales que el hecho de haber jugado en un club, sobre todo en los chicos, y es una conversación que yo con los chicos de PIT he tenido muchas veces porque entiendo su situación. Al final, a mí me decían, jo, pero si está jugando profesional y ha ganado, y yo, ya, pero es que cuando tú tienes 12 años y allí ganas, con 12 años no piensas en voy a ir a Estados Unidos a jugar a la universidad. A lo mejor sí, pero
es Imposible. algo, es Sí, que es muy débil, o sea, no es una posibilidad realista. Entonces, yo creo que tenían que entender que era un cambio necesario. Sobre todo eso, si vas a tener internacionales, porque yo conozco más de uno que el hecho de haber tenido patrocinios o haber cobrado les ha verdad. supuesto no poder ir. Entonces es una limitación que es un poco absurda, que además por todos es conocido que no se cumplía al 100%. Entonces era todavía más injusto porque a mí me podían suspender por llevar guantes de una marca, pero había otros jugadores Que no lo reportan que, o que yo que... obviamente sabía que habían tenido salarios en Francia, en Alemania, en lo que fuere, pero no pasaba nada. Entonces, como, ¿por qué en vez de regularizarlo e intentar hacerlo bien, sois viscerales y entráis en barreno? O sea, no me parecía racional. Oye, con todo esto que ha pasado del COVID-19 y eso, al final te has ido de puntillas, porque tú incluso te planteaste Ujú. quedarte un año más, ¿no? Sí, la verdad que yo no sé muy bien cómo va a quedar las ligas universitarias, ni siquiera el poder volar a Estados Unidos. Es verdad que en esa me ha pasado la bala cerca y la he librado. Pero bueno, sí que es una situación muy compleja y obviamente tengo amigas que son internacionales y tienen que regresar a la universidad pronto, en unos 15 días, y no saben qué va a pasar. Es verdad que para la tranquilidad de todo el mundo las becas se guardan. Esto no es algo que se vaya a decir, venga, tú si estás en España ya no tienes becas. No, no va a ser así. Y mucho menos. Y además, para los que a lo mejor sean freshman y van a firmar ahora, el estudiar online con el sistema americano es muy, muy, muy cómodo. Entonces, que no haya Está muy preparado. miedo, Sí, sí. eso es. Que no haya miedo no voy a entender, que no me va a atender el profesor. No, eso allí no pasa. Entonces, esa reticencia que a lo mejor tiene la gente que quiere ir ahora, de verdad que estén muy tranquilos. Y además a eso se une una cosa, que es que aquí estamos igual casi. O sea, aquí también se Sí, está hablando de que el curso va a ser online, de que no sí. sabéis si la temporada va a empezar en septiembre, en Mm, octubre, no hay nada claro. O sea, que al final dices, no, que mm. voy a dejar de ir por quedarme aquí y al final voy a hacer lo mismo, porque igual aquí me quedo estudiando online y no puedo jugar hasta octubre o vete tú a saber. Mira, sinceramente, en tema deportivo yo creo que vamos a andar igual, muy parecido. Sobre todo para fútbol pasa en España. Y después en lo académico, creo que estás mucho mejor posicionado si estás estudiando allí, aunque sea online, que aquí. Porque aquí esto nos pilla completamente Claro. una mano delante y otra detrás. No estamos preparados. Y luego además hay una cosa, si tú pierdes el tren ahora de una beca, puede que lo pierdas para los Mm, 4 años. sí. ¿Sabes? Si decís, no, pues me quedo aquí, yo lo estoy hablando con muchos deportistas, ¿no? Que dicen, Ujú, bueno, pues igual ya para el año que viene, a ver, puede que ese entrenador tenga que fichar a un mm. jugador en tu misma posición para 4 años. Puede que el año que viene, seguro, ya no tengas esa universidad y a lo mejor no surgen otras o tienes menos oportunidades, a lo mejor tienes más, pero pierdes un poco el momentum, ¿no? Sí, es verdad que a mí me parece, también conozco otras jugadoras que bueno, me han escrito porque entiendo que esta situación es un poco complicada y demás que pensar, ¿no? Pero si a ti te guardan la beca y puedes estudiar en casa y en cuanto te puedas incorporar tú vuelas, Claro. son 4 años, no es algo que vayas a hacer 6 meses y estés perdiendo 2 meses. O sea, creo que es algo que realmente hay que pensar en frío y decir, vale, es algo temporal, a lo mejor supone que mi primer semestre de universidad no lo hago allí. Ujú. Bueno, vale, entiendo que es una adaptación que después va a ser sin fútbol y va a ser solo el off-season. Bueno, a ver cómo queda también la organización de su liga y demás. Pero creo que no, yo no tiraría la oportunidad. Si yo puedo firmar y puedo mantener la beca y puedo incorporarme cuando pueda. Es más, si quieres entrenar, si aquí se da la situación de que se puede entrenar y allí no. Tú Ujú. pides para el papel, los papers que tienes que pedir para entrenar fuera de la institución de la universidad, te los van a Y dar y vas listo. a poder entrenar. Claro. Luego creo que se puede compatibilizar, y eso tú les indicarás mucho mejor que yo, ¿eh? Pero en lo que yo tengo entendido y en lo que han funcionado estos cuatro Se años, puede, sí, sí. yo creo que no es algo que haya que pensar como no, ya no merece la pena, ni mucho menos. Qué bien. Oye, una pregunta ya por terminar. Hemos hablado un poco del tema del COVID y demás. Casi ese ya no es el mayor problema ahora mismo de Estados Unidos, con toda No, la que está cayendo. Entonces, lo sé, me da ¿qué, mucha pena. qué te están diciendo los compañeros, amigos? ¿Cómo ves tú esta situación? Mira, yo en la universidad hacíamos mucho trabajo comunitario y social porque es una de las, bueno, de los puntos que nos marca
nuestro athletic department, están muy involucrados en la comunidad de la Sí. ciudad y yo he ido a hacer un trabajo social en barrios más desfavorecidos y ves muy claro que el sesgo en la población pues, es muy importante y es verdad que bueno, pues la raza blanca pues tiene muchas facilidades que la gente de color no y se evidencia. Eh, Tanto es que son cosas muy absurdas, pero cuando vas en el transporte público ves clarísimamente eh, quién va en el bus, cómo va en el bus, cómo se trata a la gente de fuera. En Pittsburgh es una ciudad donde el income, el average income de la gente en general, no sé si ronda unos entre 90.000 y 100.000. Es gente que es pudiente, ¿no? Y a 5 minutos de la universidad había un barrio, mayoritariamente de raza negra, que la esperanza media de vida, no sé si eran 31 años. O sea, es muy chocante, es muy triste. Yo fui a bancos de alimentos también con la universidad y qué casualidad que la mayoría de gente que pues, necesitaba ayuda Claro. era de color y a mí, sinceramente, aquí cuando estamos en España a lo mejor el sesgo no es tan brusco y no nos damos cuenta. Pero cuando tú vas fuera y pasas a ser tú el extranjero, porque a mí me ha pasado muchas veces, bueno, pues de gente que Te fijas más, sí. sí, o se ríe de tu acento o no te lo pone fácil porque tú vienes de fuera. Bueno, cuando a ti te toca vivirlo, y no es para nada comparable con Fíjate. nada de lo que la gente de color vive, obviamente, a mí no me va a pegar nunca un policía o una paliza jamás, ni me va a hacer nada. Pues cuando además lo llevas a ese extremo, a mí me da mucha pena. Me da mucha pena, además, pues tengo amigas pues que son de raza blanca, o sea, raza negra, que están muy consternadas, ¿no? Por la situación y me da mucha pena. Me da mucha pena porque me parece mentira que, ¿no? La primera potencia en el mundo sufra ese tipo de sesgos. Yo lo he visto de primera persona y me parecía imperdonable. No es aceptable en la sociedad actual ni en la temporada en la que estamos. Es decir, es algo que debería estar más que olvidado y superado. Y Más que en vamos, un país como Estados Unidos, ¿no? sí, sí, o Que sea, presume de liderazgo en muchos sentidos, ¿no? no, es un país que al final se ha nutrido y lo han formado gente de fuera. Es que me parece un surrealismo exacerbado y que me da mucha pena. La verdad que la situación y lo que está pasando, tanto en las... tengo amigos que asisten a las manifestaciones y me cuentan un poco cuál es el ambiente. Me han mandado vídeos de la ciudad en downtown con coches ardiendo. Me da mucha pena la situación actual, la verdad. Bueno, por terminar con algo positivo, ¿cómo ves el torneo este que se han inventado en la NWSL? Bien, bien, es una buena solución. Es decir, para nosotras, las jugadoras, siempre que se pueda asegurar nuestra seguridad y que todos estemos saludables, que no se ponga en riesgo a nadie, me parece bien. Me Es parece que creativo. además su formato de competición es mucho más reducido. Hacer eso en España yo lo veo muy complicado. El poder reunir a todas y que compitan, fantástico. Además ya sí tendrá entretenimiento y habrá fútbol femenino, ¿no? Que eso me Exactamente. Es casi como un mundial, ¿eh? sí, sí, Tú además verás. ahí sí que va a jugar lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces va a estar bien. Creo que le va a venir bien también al fútbol femenino allí para no perder tirón. Entonces lo veo muy positivo. Oye, ¿qué van a hacer las jugadoras después de ese mes? No lo sé, ahí está la gran duda, ¿no? Además, muchas, ya sabemos que muchas cambian entre Europa y Estados Unidos o incluso Australia cuando acaba la temporada y con la situación actual. La verdad que yo no sé si esas jugadoras querrán reincorporarse a otros clubes en Europa o se quedarán allí. No sé muy bien no sé muy bien. Yo creo que ni ellas mismas están pensando más allá del mes de competición. Pero es temporada clave porque el año que viene hay juegos. Sí, lo sé Así que, y creo que además ya el hecho de haber cambiado los juegos de este año al que viene supone un trastoque importante tanto en como preparación física. Quien lleva 4 años preparándose, ahora es un quinto año, que además son 2 meses de parado prácticamente. Y nosotros jugamos a fútbol, que cuando nos dejamos salir a correr, pues corres. Pero quien hace, no sé, hípica o hace algo más complejo como coches, que no ha estado tan preparado, es un gran reto. Y para el fútbol femenino, para las americanas especialmente, ahora van a competir un mes. Pero después que tienen un gran papeleta. gap ahí de tiempo para cubrir. Qué bueno. Oye, Amaya, pues una horita casi, ¿eh? Sí, nos gusta. Escuchándote. Qué bueno verte en casa, qué bueno verte feliz y que hayas disfrutado muchísimo de la experiencia en Estados Unidos, aunque te fueras con muchas dudas.
pero es buenísimo volverte a ver en casa. Así que muchas gracias por tu tiempo y ya sabes, ¿dónde estamos? A tu Nada, disposición. a ¿Vale? vosotros. Venga, un abrazo muy fuerte. Bueno, Chao, chao, adiós. chao.